Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las historias de amor que nos atrapan, que nos hacen soñar y, por qué no, que nos hacen creer un poquito más en la magia de las conexiones humanas. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de ese amor que, dicen, lo cambió todo. ¿Listos para descubrir todos los detalles, los rumores y las verdades detrás de esta pareja que conquistó corazones? Si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo del espectáculo. Can Yaman y The Method Demir. Dos nombres que cuando se juntan, resuenan con una energía especial, ¿verdad? Son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y sus carreras, aunque paralelas, se entrelazaron de una manera que pocos esperaban, creando una química en pantalla que traspasó la ficción para, según muchos, florecer en la vida real. La historia que los une, la que conocemos como Erkencikus, o pájaro soñador en español, fue el escenario perfecto para que algo más que actuaciones tuviera lugar. Desde los primeros episodios, la química entre Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y The Method Demir respectivamente, era palpable. Era esa clase de conexión que hace que el público se enamore no solo de los personajes, sino de los actores que les dan vida. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos visto una serie y sentimos que entre los protagonistas hay algo más, esa chispa que hace que las escenas de romance se sientan tan genuinas que casi podemos tocarlas? Pues bien, con Can y Demet, esa sensación era intensificada. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, sus sonrisas se volvían más tiernas cuando estaban juntos, y la forma en que interactuaban, incluso fuera de cámara en algunas ocasiones, alimentaba la especulación. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a notar esto y a crear un fervor colectivo. Las redes sociales se llenaron de comentarios, fanedits y teorías sobre una posible relación. Y para ser honestos, ¿quién podía culparlos? Verlos juntos era, simplemente, encantador. La magia que desprendían no se limitaba a las pantallas de televisión, se filtraba a través de los ángulos de las cámaras de los paparazzi, de las menciones en entrevistas y de los pequeños gestos capturados en eventos públicos. La serie Erkencikus no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. Se emitió en más de 60 países y conquistó audiencias de todos los continentes. Y gran parte de ese éxito, sin duda alguna, se debió a la increíble pareja que formaban Can y Demet. Sus personajes, Candivit y Sanem, representaban ese arquetipo de amor apasionado, con sus altos y bajos, sus malentendidos y sus reconciliaciones que nos mantienen pegados a la pantalla. Él, el fotógrafo exitoso, algo arrogante pero con un corazón de oro; ella, la soñadora, llena de ideales y con una fuerza interior sorprendente. La dinámica entre ellos era magnética. La forma en que sus personalidades chocaban y se complementaban, la evolución de su amor desde la enemistad inicial hasta la devoción mutua, resonó profundamente en el público. Era una narrativa clásica de opuestos que se atraen, pero ejecutada con una autenticidad y una pasión que la hicieron destacar. Pero, ¿qué significa que este amor lo cambió todo? No se trata solo de que hayan empezado una relación romántica, aunque eso sea parte importante de la historia. Se trata del impacto que tuvieron, tanto individualmente como juntos, en sus carreras y en la percepción pública. Can Yaman, que ya tenía una base de seguidores considerable, vio cómo su popularidad se disparaba a niveles estratosféricos. Se convirtió en un ídolo global, con miles de admiradores que seguían cada uno de sus pasos. Su carisma, su físico y su energía desbordante cautivaron a audiencias que iban más allá de los amantes de las telenovelas turcas. Su fama trascendió fronteras, abriéndole puertas a oportunidades internacionales que pocos actores turcos habían logrado antes. Y The Method Demir, que ya era una actriz talentosa y querida, consolidó su estatus como una de las principales figuras del entretenimiento en Turquía. Su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones de forma tan convincente la hicieron aún más especial. Juntos se convirtieron en la pareja del momento en la portada de revistas, en tema de conversación en programas de televisión y, por supuesto, en el centro de todas las miradas en las redes sociales. Su imagen pública se unió creando una especie de marca que generaba un interés mediático sin precedentes. La relación entre Can y Demet, cuando se hizo más evidente, generó un torbellino de atención. Hubo momentos
Compartidos en eventos públicos, viajes juntos que se filtraban a la prensa y unas cuantas declaraciones, más o menos directas, que confirmaban lo que muchos esperaban. Los fans se dividieron entre los que celebraban su amor y los que, quizás, no querían que la fantasía de la ficción se rompiera. Pero así es el mundo de las celebridades, ¿verdad? Cada aspecto de sus vidas se analiza, se comenta y se comparte. Los rumores volaban, a veces alimentados por pequeños detalles y, en otras ocasiones, por la imaginación colectiva de seguidores fervientes. Lo interesante de este amor que lo cambió todo, es cómo influyó en sus trayectorias posteriores. Después de Erkénthicus, ambos continuaron con proyectos exitosos, pero la sombra de esa pareja icónica seguía presente. Para Can Yaman, el éxito global le abrió las puertas a producciones internacionales, incluyendo la serie de Disney y El Turco, filmada en Italia, donde ha residido gran parte del tiempo. Su presencia en Italia, además, generó una auténtica locura, demostrando el alcance de su fama. Se convirtió en una especie de embajador de la cultura turca en Europa, y su figura inspiró la creación de contenidos que buscaban replicar el fenómeno de Erkénthicus. El interés en él se intensificó hasta el punto de que sus apariciones públicas se convertían en eventos masivos, con fans que acampaban durante horas solo para vislumbrarlo. Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en Turquía con otras series y películas, consolidando su reputación como una actriz capaz de interpretar roles complejos y cautivadores. Ha demostrado una gran madurez en su carrera, eligiendo proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su talento, como en Doğduğun Kaderindir o Anfara. Su decisión de mantener un perfil más reservado en cuanto a su vida personal, en contraste con la proyección pública de Can, también fue un punto de análisis para sus seguidores. Pero volvamos a ese punto crucial, ¿cómo los cambió a ellos? Más allá de la fama y el éxito profesional, las relaciones importantes, especialmente las vividas bajo el escrutinio público, tienen la capacidad de moldearnos. Ver a Can y Demet, incluso separados ahora, nos hace reflexionar sobre la intensidad de esa conexión que compartieron. Les dio una nueva perspectiva sobre el amor. ¿Aprendieron el uno del otro? ¿Les ayudó a crecer como personas y como artistas? Son preguntas que, aunque solo ellos pueden responder con certeza, nos invitan a imaginar la profundidad de su vínculo. La experiencia de compartir un éxito tan masivo y la presión mediática que conllevó, sin duda, debió generar un lazo único entre ellos. La forma en que navegaron juntos esa etapa de sus vidas, en el ojo público, debió fortalecer su conexión, independientemente de la naturaleza romántica de la misma. La química en pantalla es un arte y la que Can y Demet lograron en Erkénthicus fue sublime. No se trataba solo de memorizar diálogos o de seguir indicaciones. Era una conexión que se sentía real, visceral. Y cuando esa química se traslada a la vida real, el impacto es aún mayor, tanto para los involucrados como para quienes observamos. Creemos en el amor que vemos en la ficción porque vemos la pasión en los ojos de los actores. Y si esa pasión se vuelve real, la magia se multiplica. La forma en que sus cuerpos se movían juntos, la manera en que sus miradas se conectaban, la naturalidad de sus risas y de sus gestos de afecto, todo ello contribuía a crear una ilusión creíble y embriagadora para el espectador. Pensemos en otros ejemplos, aunque quizás no con la misma intensidad, de parejas de actores que han trabajado juntos y cuya conexión ha sido tan fuerte que ha cautivado al público. A veces esa conexión les impulsa a explorar lo que podría ser, y otras veces, simplemente, queda como un recuerdo agridulce de una química inolvidable. En el caso de Can y Demet, la historia parece haber tenido un capítulo significativo en la vida real, un capítulo que para muchos añadió una capa de autenticidad a la narrativa de Erkénthicus. La transición de la ficción a la realidad, cuando ocurre, suele ser uno de los aspectos más fascinantes y comentados del mundo del entretenimiento. Lo que también es fascinante es cómo la cultura de fans ha evolucionado. Hoy en día los seguidores no solo consumen el contenido, sino que participan activamente en la construcción de narrativas. Las redes sociales se convierten en un espacio donde se celebran las relaciones, se comparten esperanzas y a veces se lamentan las separaciones. Y con Can y Demet, la intensidad de esa participación fue notable. Los hashtags dedicados a ellos, los foros de discusión, los grupos de fans en diferentes plataformas, todo ello demostraba el nivel de compromiso e inversión emocional que la audiencia tenía en su historia, tanto la de ficción como la real. Analizando retrospectivamente, Erkénthicus no fue solo una serie romántica. Fue el catalizador de algo más grande.
Fue la chispa que encendió la admiración global por Can Yaman, que consolidó a Demet Özdemir como una estrella consolidada y que para muchos ofreció un ejemplo de cómo la conexión humana puede ser poderosa y transformadora, incluso bajo los focos de Hollywood, de la televisión turca. El impacto de la serie y de la pareja fue tan grande que trascendió el ámbito del entretenimiento, influyendo en la moda, en el turismo hacia Turquía y en la percepción general de la industria televisiva turca a nivel mundial. Ahora es importante recordar que aunque especulamos y disfrutamos de la idea de un amor épico, la vida real de las celebridades es compleja. Las relaciones tienen sus altibajos, y lo que vemos desde fuera a menudo solo es una pequeña parte de la historia. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable, y que el impacto que tuvieron juntos en sus carreras y en la percepción del público fue significativo. La forma en que la serie y su relación en la vida real se entrelazaron para crear un fenómeno cultural es algo digno de estudio. Este amor que lo cambió todo nos deja con la pregunta de qué sigue. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Continuarán sus caminos por separado, dejando tras de sí una estela de éxitos y la memoria de una conexión especial? Sea cual sea el futuro, lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, y su historia, de alguna manera, nos sigue inspirando a creer en la magia de las relaciones que quizás lo cambian todo. Sus carreras individuales continúan floreciendo, pero el recuerdo de su tiempo juntos en Erkencikus y la conexión que crearon en la vida real, sin duda, seguirá siendo un capítulo memorable en la historia del entretenimiento turco. Y hasta aquí llegamos con esta exploración de Can Yaman y Demet Özdemir, y de ese amor que para muchos lo cambió todo. Ha sido un viaje fascinante a través de la química en pantalla, el éxito internacional y las historias que cautivan nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme, por dedicarme su tiempo y su atención. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de la conversación, les agradecería muchísimo que me dejaran un me gusta. Eso me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido prefieren y a seguir creando vídeos para ustedes. Y por supuesto, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre Can y Demet? ¿Fueron sus personajes favoritos? ¿Creen que su relación tuvo un impacto real en sus carreras? Me interesa mucho saber sus perspectivas y sus experiencias. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de esta historia. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.